La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión que investigó el caso de la gasolina basura y apunta a las cabezas del sector en los gobiernos de Luis Arce y Rodrigo Paz. Según los hallazgos, los diputados, el gobierno ha heredado un marco regulatorio deficiente, pero no solamente no corrigieron estos defectos, sino que relajaron aún más los controles de calidad. Para profundizar sobre este tema, ya estamos en contacto con Carlos Alarcón, diputado de la Alianza Unidad, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días. Gracias por esta entrevista, diputado. Como decíamos, la gestión de Rodrigo Paz está heredando un sistema de regulación de combustible deficiente del gobierno de Luis Arce. ¿Se ha corregido esta situación una vez se asume la presidencia o no? Muy buenos días, Gabriela. No, todo lo contrario, porque el contrato mal heredado de la época de Dorgatén Arce, el gobierno de Rodrigo Paz con ACLI a la cabeza y YPFB, el 17 de diciembre del 2025, lo amplía para la entrega de gasolina base con Vitol hasta el 30 de junio de este año. Entonces, en lugar de haber dado por terminada esa relación contractual heredada de una de las gestiones más nefastas y corruptas para YPFB, este gobierno amplía ese contrato. Después de que lo amplía en febrero del 2026, se generan los reclamos por la gasolina basura. Después la ANH precinta los 5 tanques de gasolina porque tenían niveles de goma no permitidos. Después del precintado, ACLI trae aditivos para mezclar a esa gasolina basura. El exministro Medinaceli autoriza el desprecintado para que se mezclen estos aditivos y pasado un mes, como esto no solucionó el problema, modifican el contrato con Vitol para poner mayores exigencias en cuanto a la cantidad de goma y manganeso. Entonces, todo esto se hubiera evitado si es que no se hubiera hecho esta quinta enmienda y si es que en lugar de distribuir ese producto que ya estaba identificado como contaminado, se lo hubiera devuelto al vendedor o se lo hubiera cambiado por otro. Probablemente el gasto hubiera sido menor si tomamos en cuenta el gasto adicional de los aditivos y de las indemnizaciones, que según una nota de Volpress, las compañías aseguradoras en ese momento declararon que no iban a cubrir esas indemnizaciones, y ese es un tema que tendrá que determinarse también en la Fiscalía y en la Contraloría. Un profesional especializado en hidrocarburos entonces se daría cuenta que la legislación boliviana no garantizaba la calidad del combustible. Sí, se flexibilizaron las condiciones para verificar la calidad, sobre todo en relación a los certificados de origen, que se eliminó en el decreto de Arce que sean homologados por el IBNORCA en Bolivia, y que las condiciones de equipamiento y logísticas de la ANH, como los laboratorios móviles, prácticamente no funcionaban en la medida que deberían haber funcionado para hacer un buen control de la calidad. Pero independientemente de eso, ya se sabía que había gasolina de mala calidad, por eso se ordenó el precintado de 5 tanques de gasolina. Se desprecintó para mezclarle con aditivos en lugar de haber optado por haber cambiado con el vendedor ese producto o por haber devuelto al vendedor. Ahora, el exministro Medinaceli está siendo procesado, pero ¿qué es lo que dice este informe sobre Youssef Akli, el expresidente de YPFB? ¿Cuál fue su rol dentro de este caso de gasolina basura? Sí, claramente dice la comisión, en el caso de Youssef Akli y de Dorgatén, por la internación del producto inestable. Entonces, esto tiene que ver desde los contratos o el contrato que han hecho con Vitol para esta gasolina base, que tiene 4 enmiendas en la época de Dorgatén, y la quinta enmienda del 17 de diciembre del 2025, que es la enmienda de la época de ACLI Rodrigo Paz, el mismo día que por decreto supremo levantaron
la subvención de la gasolina, que nos empezaron a cobrar el precio internacional. La pregunta es, ¿por qué hicieron esa adenda en lugar de dejar que concluya ese contrato y más bien compren otra gasolina que esté acorde al precio internacional que desde ese día estábamos pagando sin subvención? Es decir, que Acli continuó con las prácticas de Armin Dorgaten. Exacto, se continuó con las prácticas y se continuó con esos mandos medios y mandos técnicos, tanto en la ANH como en YPFB, mal heredados también de la gestión del clan Arce y de Dorgaten. Es decir, este gobierno mantuvo la relación con el funcionamiento y la estructura anterior y mantuvo los contratos y los amplió, en lugar de haber generado una ruptura radical con esa administración de las más nefastas para YPFB de la época de Arce Dorgaten. Y ahora, ¿qué dice el informe sobre el trabajo de la exdirectora de la ANH, Margot Ayala? También la menciona en el informe como una de las responsables con nombre, o sea, con indicios de responsabilidad con nombre y apellido, y señala por omisión de fiscalización y otorgación de permisos excepcionales a YPFB, Germán Jiménez y Joel Callao, directores ejecutivos de la ANH en la época de Arce, y Margot Ayala, dirección ejecutiva en la época de Rodrigo Paz, que fue una de las últimas directoras de la época de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, por esa razón tiene indicios de responsabilidad en el informe, por haber omitido la fiscalización adecuada y dar otorgación de permisos excepcionales a YPFB para que se importe este producto sin los certificados y los controles de calidad adecuados. Ahora, diputado, este informe hecho por la comisión investigadora ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y tengo entendido que va a ser remitido tanto a la Contraloría como también al Ministerio Público. ¿Servirá de prueba, de evidencia, o estas autoridades deben iniciar las investigaciones paralelas por su lado? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante con este informe? Al haber sido aprobado por unanimidad el día de ayer y emanar el informe del principal poder del Estado a través de la Cámara de Diputados, tiene un peso y un valor jurídico en cuanto a los hallazgos del informe muy importante para que el trabajo que ya empezó de manera paralela, la Fiscalía en este caso, porque usted sabe que mientras estaba trabajando la comisión, a denuncia de una diputada de Libre, que después se sumó Hidrocarburos y YPFB, avanzó la Fiscalía en estas investigaciones penales. Entonces, este informe va a reforzar esa investigación de la Fiscalía con estos hallazgos y le va a dar el peso de que emana del primer poder del Estado, con lo cual la Fiscalía no puede desentenderse de este informe, no lo puede obviar o no lo puede minimizar. Tiene que tomarlo en cuenta para profundizar su investigación y para que sea una investigación, Gabriela, ejemplarizadora, y para que cuando termine el proceso se sancione a todos los que se tiene que sancionar, porque no se puede volver a repetir un hecho de estas características que tanto daño le han causado y le sigue causando a miles y miles de ciudadanos que han visto prácticamente estropeados sus motores y sus vehículos. Diputado, lo que usted me dice entonces implica que las autoridades del Ministerio Público deben convocar a declarar a todas las personas que han sido nombradas y en las cuales se ha encontrado indicios de culpabilidad en este informe. Sí, comenzando por estos altos excargos que están identificados en el informe en la parte de conclusiones con nombre y apellido. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a ver qué es lo que dice ya hace el Ministerio Público, que está investigando también en ese ámbito las circunstancias en las que ingresa esta gasolina desestabilizada y cómo son las responsabilidades en torno a las personas que estaban al mando de YPFB y también del Ministerio de Hidrocarburos y la ANH en estas últimas dos gestiones de gobierno. Continuamos.